Bueno, buenas noches, hermanos. Damos inicio a la clase, no, al estudio número 18, capítulo 18 del libro de Hermenéutica. Yo les animo a que estén estudiando el libro, leyéndolo. Es muy bueno. El libro es bueno y tiene obviamente mucho más ejemplos de lo que vemos acá y definitivamente vale la pena. Hoy vamos a hablar de entrar al Nuevo Testamento propiamente. Y recordémonos el recorrido interpretativo, que siempre, los 4 pasos que siempre veíamos, ahora hay que agregarle un paso más. ¿Por qué? Porque como ya somos cristianos, estamos en un nuevo pacto, no somos judíos, somos creyentes. Entonces tenemos que interpretar el Antiguo Testamento, cualquier libro del Antiguo Testamento, con la óptica del Nuevo. Y eso es importante porque muchos de los errores que se escuchan hoy en día en las enseñanzas desde los púlpitos es que se piensa que tenemos que hacer lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y no, tenemos que aplicarle el lente, la óptica del nuevo. Por decir un ejemplo, el diezmo. El diezmo en el antiguo para los judíos era una maldición no diezmar. Era un ladrón el que no diezmaba. Obviamente, el diezmo no era la única ley del Antiguo Testamento que traía maldición. Entonces, ya estamos en la óptica del nuevo. Jesús murió en la cruz por todas nuestras maldiciones. Ya realmente usted y yo, si no diezmáramos, no seríamos malditos. ¿Perderíamos bendiciones? No lo dudo, porque la palabra dice que más bienaventurado el que da que el que recibe. Pero la salvación no estaba en juego. La salvación no está en juego. Eh, ya es la óptica del Nuevo Testamento por la fe. Y obviamente, si usted tiene fe en la obra salvadora de Jesús, usted va a ser un dadivoso, o va a ser una persona que va a dar al reino. Entonces ya es diferente. Hay que mirar las cosas con otra óptica. Entonces van a seguir los mismos 4 principios que sabíamos, pero ahora agregamos un principio nuevo. Si esta enseñanza que está en este pasaje del Antiguo Testamento ha cambiado por la óptica del Nuevo Testamento, por usar los lentes del Nuevo Testamento. Eso es algo que ahora tenemos que tener en cuenta. Y obviamente cualquier libro de la Biblia hay que mirarlo así, cualquiera. Bueno, entonces entramos a la narración. ¿Qué sería la narración? Las historias. Todas las historias que están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchas historias. Pero, ¿qué pasa con esas historias? ¿Por qué Dios escogió historias? Porque es la manera más fácil de aprender verdades. No, ojo, hay una diferencia entre Jesús usó historias, parábolas, historias ficticias, pero en el Antiguo Testamento hay historias verdaderas. Por eso podemos hablar de la historia teológica. Son historias que de verdad ocurrieron. Es la vida de muchos, ocurrieron. Y entonces eso tiene ventajas. ¿Por qué? Porque una historia se puede contar tanto para un niño como para un adulto. ¿Cierto? Las historias, es fácil llegar a cualquier tipo de edad, de personas. En cambio, si nos enfocáramos en doctrinas, pues obviamente un niño no podría entenderla. Seguramente el Señor usó esa estrategia de las historias para poder llegar a todas las edades. Y acordémonos, ¿a qué pueblo llegó? Llegó a un pueblo, los antiguos hebreos, pues ¿cómo eran? No eran personas educadas. Podemos hablar de Moisés, pero Moisés era alguien diferente en medio de esa generación. Entonces, la manera más práctica era a través de historias, historias. Con eso no había dificultad en poder entender. Lo cierto es que las historias, dentro de ellas, pues también hay que tener precauciones para leerla, ¿no? Pero bueno, hablando de las ventajas, son fáciles de recordar. En una historia, Dios se mete como un personaje. Hay personajes en toda historia. Acordémonos que estas son historias verdaderas que ocurrieron. Entonces, Dios es un personaje de la historia. Existen, obviamente, otros durante la historia. Y la historia, de todos modos, vemos a personajes que tienen dificultades, luchan, ¿cierto? Hay conflictos. No, se me viene a la mente ahorita, acuérdese la historia de Esaú y Jacob, 2 hermanos que peleaban.
por la herencia espiritual, diría uno. Y esa era una historia muy interesante. Y dígame si a través de esa historia de conflictos entre hermanos, de ver a unos padres que estaban parcializados, Isaac estaba favoreciendo a Esaú, que era su hijo mayor, y la mamá estaba favoreciendo a su hijo menor, Jacob. Y eso nos da muchas cosas. Uno puede aprender ahí el error que hay cuando como padres preferimos a un hijo sobre el otro. Y obviamente se ve el pecado en estos conflictos, ¿cierto? Entonces hay ventajas de las historias, también hay ventajas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cuál era el propósito de la historia, ¿no? Hay una razón por la que Dios la involucró, por la que Dios dejó la historia, el evento. Es obvio que ahí no vemos todos los eventos de alguien. O sea, miremos el libro de Génesis. Aparece Abraham, unos cuantos capítulos, pero sabemos que esa historia de él duró 25 años, unos cuantos capítulos. O sea que no toda la vida de Abraham apareció relatada, ¿no? Solo aparecieron los eventos más importantes que Dios determinó que se cumplieran cuando Dios lo llamó, las pruebas de Abraham de fe, las dudas que tenía, ciertos eventos como cuando los pastores de Lot pelearan con los pastores de Abraham y se separaron, luego vino el secuestro de Lot, ciertos eventos. Lo cierto es que dentro de esas historias, pues, tenemos que sacar la enseñanza, ¿no? Hay una teología detrás de eso, ¿no? Pero es interesante, las historias son interesantes. ¿Cómo leerlas? Aquí ya vimos dos capítulos, el capítulo 4 que habla de los discursos. Los discursos son párrafos, relatos largos que pueden existir. ¿Y qué nos enseñaba este libro? Busquemos detalles, detalles. ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué hay antes y qué hay después? ¿Qué conexión hay entre historias, entre el párrafo anterior, entre un capítulo? ¿Qué cambios hay? ¿Hay cambios en la historia? O sea, de un momento a otro. Eso es algo que tenemos que aplicar esas enseñanzas de ese capítulo. También el capítulo de 15 de los evangelios. ¿Cuál era? En los evangelios hay historias, bueno, hay parábolas, ¿cierto? También hay historias, por supuesto. ¿Cuál es el principal mensaje de cada episodio? ¿O qué quería comunicarnos el apóstol? Acuérdese que el apóstol tiene como una intención. Mateo le enseñaba a los judíos, por eso menciona mucho las tradiciones judías. Lucas estaba interesado en mostrar que Jesús estaba favoreciendo a favor de todos los rechazados, las mujeres, niños, enfermos, leprosos, gentiles. Cada uno tiene un énfasis. Entonces, ¿cuál era la intención? En una historia o narración que hay un argumento, hay una historia, ¿no? Un argumento que va a contestar preguntas, ¿cierto? Hay un conflicto o hay una idea principal. Hay conflictos internos que pueden ser crisis de la persona, digamos, la duda, la duda que tenía Abraham. No me diga que no fue un conflicto. Ana, cuando Ana está orando porque no puede tener hijos, la mamá de Samuel, vemos el conflicto de sentirse rechazada porque su marido estaba favoreciendo a Penina, que sí le daba hijos, conflictos, conflictos. También hay conflictos entre personas. Ya mencioné el de Esaú y Jacob, o luego el de Jacob y el tío Labán, que le hacía trampa, lo engañaba, conflictos. Pero también vemos soluciones. Con frecuencia aparecen soluciones, cómo se solucionó el conflicto, ¿no? De una otra manera. También aparece en el Antiguo Testamento mucho el conflicto entre Dios y el pueblo, que era pecador, que era testarudo, ¿cierto? Que desafiaba la autoridad de Dios. Si usted se da cuenta, generalmente el Antiguo Testamento nos habla, ¿por qué ocurrió la cautividad? Porque el pueblo de Israel desobedecía constantemente las instrucciones de Dios. Por eso se fueron, los deportó y luego los trajo 70 años después. Y bueno, esa es la narrativa, ¿no? Nos habla de soluciones, la historia, qué escenarios. Cuando miremos una historia del Antiguo Testamento, hagámonos la pregunta, ¿cuándo fue eso? ¿Fue antes del destierro? ¿Fue en el desierto? ¿Fue en Egipto? ¿Ya estaban en la tierra prometida? ¿Ocurrió en Babilonia, por decir? ¿En dónde? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Entonces, ¿en qué tiempo? ¿Qué lugar? Entonces, todas son preguntas que van a ayudarnos a poder entender la razón de por qué está esa historia, ¿cierto? ¿Por qué está?
También aparecen, hay personajes, los personajes dentro de una historia. Hay que mirar quién es, qué posición tenía. Un Esdras, Esdras era el maestro. Un copero Nehemías que vino a reedificar las murallas. Era Daniel el profeta. Recordemos que hay un personaje principal, ¿cierto? En una historia. ¿Cómo nació? ¿Nació ahí? ¿Nació en otro lado, en Egipto? O sea, son preguntas. Y hay algo que notamos en las historias del Antiguo Testamento. A veces hay un punto de vista del narrador, del que cuenta la historia, ¿cierto? Y, y, y vemos que cuando se está leyendo cuando nos están leyendo el Antiguo Testamento, vemos que hay algo que se resalta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando cayó Samaria, acordémonos que el pueblo de Israel, las 12 tribus, estuvieron unidas hasta Salomón, pero luego, debido al pecado de Salomón, que esa es otra historia, Dios le dijo que le iba a quitar 10 tribus. Y por lo tanto, el hijo de Salomón, Jeroboam se quedó con 10 tribus. Digo, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus se separaron, montaron un reino aparte y se alejaron de Dios. Y poco a poco, a pesar de que Dios les enviaba profetas, entre esos Elías y Eliseo, ¿cierto? Ese pueblo pecó y Dios le quitó su protección y vinieron y lo tomaron los asirios, ¿no? ¿A quién? Al pueblo a las 10 tribus del norte, las llamadas de Israel. Cayó Samaria, que era la capital. Y mire cómo describe el narrador del libro, Segunda de Reyes 17:7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Si se dan cuenta, este narrador nos contó su punto de vista que a la larga resume la razón por la cual ocurrió ese evento. Y eso a nosotros nos dice, ya fue por eso. Fue por eso, no era algo no fue algo sencillo, era algo que llevaba mucho tiempo, que estaban adorando a todos los dioses, adoraban a Jehová como adoraban a Baal, como adoraban a todos los falsos dioses. ¿Qué aparece en las historias? Tengamos en cuenta que en las historias también pueden haber comparaciones, contrastes. Eso también es algo que nos puede llamar la atención. Por ejemplo, hablemos en el libro de Samuel, la historia de Ana y Elí. Ana ya la mencioné ahorita. Ana fue la mamá de Samuel. Ana tuvo a su hijo Samuel, que fue objeto de un voto que hizo ella a Dios. En los primeros capítulos de Primera de Samuel nos habla de Elí, que era el sumo sacerdote, y que tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que eran impíos. Acuérdense que esos 2 muchachos, los hijos de Elí, no, desafiaban a Dios. Tanto desafiaban a Dios que hacían inmoralidades dentro del templo. Bueno, en ese momento era el tabernáculo. No les importaba, no tenían ningún temor de Dios. Y Elí no les decía nada. Y eso le molestó a Dios, de que Elí ni siquiera les decía nada. Y vemos el contraste entre Ana, que tiene un hijo bueno, Samuel, que fue la nueva generación de sumo sacerdote consagrado a Dios, y Elí, que tenía unos hijos ya perdidos. Ahí vemos comparación y contraste, ¿cierto? O miremos Rabat en Josué capítulo 2 para tomar Jericó. Ya muerto Moisés, está Josué liderando y tienen que tomarse la primera ciudad, que era Jericó, cruzando el río Jordán. Y aparece un personaje llamado Rabat, una mujer, una prostituta. Tenía su negocio ahí en la ciudad de Jericó. Ella aparece la historia mencionada en el capítulo 2. Y en ese mismo libro, después de que toman a Jericó, aparece mencionado otro personaje, un israelita llamado Acán, Josué 7. Y vamos a poder ver que hay un contraste. Mire, aquí se lo voy a dar, está en el libro. Vemos la historia de Rabat, una mujer. Vemos a Acán, un hombre. Rabat es una cananea. El hombre, Acán, es un hebreo. Él es de la tribu de Judá, de la mejor tribu. Vemos a esta mujer que es una prostituta, mala reputación. Vemos a Can, respetable, un hombre respetable. Esta mujer cananea debería haber muerto cuando tomaron la ciudad de Jericó, pero sobrevivió y prosperó. Él
Acán debería haber prosperado, pero murió. La mujer, su familia, fue salvada ella y toda su familia, y todos sobrevivieron. Acordémonos que esta mujer mintió para proteger a los espías israelitas, acuérdense. Ella mintió para protegerlos. Y debido a que ella los protegió, ella quedó abrazada con un voto por los israelitas de que le iban a guardar su vida, a protegerla del mal, a ella y a su familia. Y en contraste está Acán, quien era judío, quien conocía la ley de Dios, y porque él pecó, acordémonos que Acán, en esa misma toma de la ciudad de Jericó, él se robó lo que Dios había ordenado que fuera anatema. Era anatema tomar las cosas de la ciudad. Anatema. Dios había dicho que no agarrara nada de esa ciudad, que todo debía ser quemado. Y él agarró mantos babilónicos, barras de oro, las escondió. Y cuando fueron los israelitas a querer tomar la siguiente ciudad ahí, la siguiente ciudad, que era pequeña incluso, hubo derrota, perdieron, fracasaron, hubo muertos. Y viene José y se rasga las vestiduras y dice, Dios, ¿por qué nos abandonaste? Y él dijo, es porque hay un anatema en medio de ustedes. ¿Y quién era el anatema? Echaron suertes y fue Acán. Y él y toda su familia murieron. Vemos a Rabat que su nación fue destruida, o sea, la nación de Jericó. Vemos a Acán que su nación es prosperada, el pueblo y las 12 tribus prosperaron. Rabat, por esconder a los espías, Rabat escondió a los espías, Acán escondió el dinero, el botín que debía haber sido destruido, lo escondió. Dos escondieron cosas. Ella escondió a los espías, él escondió el todo debajo de su tienda. Ella temía al Dios de Israel porque por algo escondió a estos hombres, porque la fama del Dios de Israel llegó a los oídos de ella y ella le temía. ¿Y Acán qué nos demuestra? No tiene temor de Dios, porque desobedeció la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Ella y Rabat solo había oído hablar de Dios. Imagínense, ella no tenía los rollos, por decir así, que sí tenían los judíos, pero ella creyó. Con eso poco que había oído, creyó. Este hombre había visto los hechos de Dios, había visto cruzar el Jordán. Él había nacido después de los 40 años. Él era de esos niños que habían sobrevivido viniendo de Egipto. Había visto las maravillas de Dios y sin embargo no obedeció. ¿Cuál fue la consecuencia de Rabat de temer a Dios? Su casa permaneció en pie, la ciudad se quemó. ¿Qué pasó con Acán? Su tienda se quemó y todo lo de él. Los bueyes, ovejas y asnos de Jericó murieron y todo lo que pertenecía a Acán murió. Esta Rabat se convierte en israelita por la fe. No era de ninguna tribu y ella sobrevive. Este hombre que era un judío, bueno, sí, era de la tribu de Judá, parece un cananeo, impío. ¿Y cuál es la consecuencia? Muere. ¿Qué podemos ver ahí? Contrastes. Eso vamos a ver constantemente o mucho en el Antiguo Testamento. Comparaciones, contrastes. Vemos a Acán, se cambiaron los papeles. Rabat se convierte en israelita, vive en medio del pueblo de Dios, tanto que ella figura en la genealogía de Jesucristo. Acuérdese que Rabat tuvo un hijo y de ahí viene el bisabuelo de David. Y de David viene Cristo. Imagínense, una mujer que era impía, pero que por la fe teme a Dios. Y por el contrario, Acán, de la tribu de Judá, muere como un cananeo. Ambos tenían un corazón diferente. Eso es lo que nos muestra la historia. Y mire lo que dice Rabat en Hebreos 11:31. Por la fe, Rabat, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué nos muestra? Hasta sale en el hall de la fama, le llama, de la fe. En Hebreos 11 aparece esta mujer, no aparece acá. Imagínense, se metió. Y mire, ¿por qué pasó esto? Romanos 2:28 nos dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esta mujer por sus acciones demostró que era judía. O sea, un judío es el que cree y obedece a Dios. Acán por sus acciones demostró que no era judío, aunque tenía la circuncisión. Entonces, lo cierto es que
este es un ejemplo. Existen muchos más contrastes. Si no, acordémonos de Saúl y David. Hay muchos capítulos en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel que nos habla de cómo era David, cómo era Saúl. David era un hombre que no era figurativo, o sea, no era así muy grande. Saúl era un hombre que llamaba la atención externamente, alto, pero dice la palabra que Dios lo desechó por desobediente. Y allá en 1 Samuel 16 dice, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues Dios ve, no ve como el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. David es un buen ejemplo. Saúl huyó de Goliat, acuérdense, él pagó para que alguien peleara la guerra que le tocaba pelear a él. En cambio, David desafía a Goliat, un muchacho. Ese es un contraste entre un hombre de la carne, Saúl, y un hombre del espíritu, David. Esa es una buena comparación. Y David, acordémonos que se volvió la medida para poder saber cómo eran los demás, los reyes. Por ejemplo, en 2 Reyes 14:1, hablando de un rey llamado Joacabs, dice, comenzó a reinar Amasías, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David. Se compara. En otra parte, otro rey, 2 Crónicas 28, hablando de un rey llamado Acaz, dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Contraste. David se vuelve una manera de comparar el corazón de un hombre, en este caso reyes. Eso lo vemos, eso nos damos cuenta al leer las historias, ¿no? En las historias también aparecen a veces ironías. ¿Qué es una ironía? Miren el diccionario, dice, es como una burla disimulada. Eso es una ironía. Y lo cierto es que en las historias de la Biblia, muchas historias aparecen ironías. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26, el narrador nos habla de que Salomón tenía muchos caballos, 1,400 carros, 12,000 hombres de a caballo. Dice que tenía mucho dinero. Nos dice ahí que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, parece como el narrador de ese libro parece leyendo como el listado de bienes de Salomón. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué decimos que es una ironía? Porque en Deuteronomio 17 aparecen unas instrucciones que para cuando hubiera rey, Dios había dado. Dice que no debería tener muchos caballos, y sobre todo viniendo de Egipto, o sea, hacer negocios con Egipto. No debería tener muchas mujeres y tampoco no debería tener mucho dinero, plata y oro. O sea, ¿qué quiere decir? Que el comentario que hizo este hombre en el libro de Reyes era una ironía. Él sabía que estaba mal las acciones de Salomón, pero colocó todo eso para que usted y yo saquemos nuestras conclusiones. En 1 Samuel, capítulo 5, hablando de ironía, si usted se acuerda, eso fue cuando estaba el sumo sacerdote Elí. Pues resulta que como Elí y sus hijos estaban desagradando a Dios, y Dios es un Dios de condiciones. Hay condiciones. Ellos vinieron los filisteos a atacarlos y ellos salieron con su arca, con el amuleto. Para ellos era un amuleto el arca. Y Dios no lo respaldó. Se robaron el arca los filisteos. Se la robaron, se llevaron para su nación el arca. Murieron los hijos de Elí, incluso en esa batalla. Murió Elí al escuchar la noticia. Se desnucó. Ya era viejo el hombre. Y lo cierto es que cuando se llevaron el arca, la metieron dentro del templo del dios Dagón, del falso dios Dagón. Y mira lo que dice el cronista. Dice que al siguiente día se levantaron y he aquí el muñeco Dagón, la estatua, postrado en tierra delante del arca. Y vuelve y se lo colocan bien al hombre, lo levantan la estatua y al otro día, dice el cronista, al otro día estaba de nuevo postrado el muñeco ese y la cabeza cortada y las manos cortadas. Una ironía que usa aquí el cronista para decirnos, esos son dioses falsos. El verdadero Dios es el que tenemos. Entonces, lo cierto es que en el Antiguo Testamento estas historias son interesantes, ¿sí? Bueno, y aplicando el recorrido interpretativo, tenemos que ver qué es lo que cuál lección es la que podemos aprender de esta historia. Miremos la de Acán y miremos la de, se me fue, estoy buscando acá.
Bueno. En la página 453, ustedes pueden ver el recorrido de esta historia de la toma de Jericó, y vemos a Acán y a Rabat. El primer paso, ¿cuál es? Entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó el pasaje para los receptores bíblicos? Estamos específicamente hablando de este relato, ¿no? La historia de ellos dos contrastada. ¿Qué significó? Bueno, vemos lo que ya acabamos de leer, ¿no? Una mujer que honra a Dios, que le crea su palabra, que le teme, ¿cierto? Y vemos a un hombre que actúa como un cananeo, un impío, ¿no? Y los papeles de los dos intercambian. Ella actúa como una judía, siendo una cananea, y él, que es un judío, actúa como un cananeo. Eso vemos. ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley, recordemos. Nosotros no estamos conquistando ningún Canaán, ¿cierto? No estamos bajo un rey. Ahorita nosotros ya tenemos relación directa con Dios, ¿cierto? Ellos tenían que pasar a través de un sacerdote. Entonces, estamos en situaciones diferentes. Tampoco somos cananeos o no somos prostitutas, por así decirlo. No tenemos los mismos mandamientos que sí tenían los judíos de esa época, ¿no? Entonces, son diferencias. Paso 3. ¿Cuál es el principio teológico que vemos en este texto? Pues en este texto vemos que Dios salvó a una mujer cananea por la fe. Bueno, tuvo acciones. La acción de ella es cuidar la vida de los espías. Mintió a su pueblo incluso para proteger la vida de estos hombres. Eso es un principio teológico. Dios es generoso y lleno de gracia con los que le temen. Esta mujer le temió, por eso Dios fue bueno con ella. Pero con quien menosprecia a Dios, Dios lo enjuicia. Y Acán es un buen ejemplo de lo que va a pasar si uno no se arrepiente de los pecados y desprecia la gracia de Dios. Mire, esta historia de Acán es una historia que deberían leer todas las personas que se han ido de la Biblia, digo, de la iglesia, porque no están jugando con fuego. Están jugando con fuego cuando se alejan de Dios. Estamos hablando de un principio teológico, ¿cierto? Porque tarde o temprano va a haber un juicio. En este momento Acán tuvo su juicio en vida murió, pero nosotros sabemos que tarde o temprano va a haber un juicio, tarde o temprano. Ese principio teológico no ha cambiado. Paso 4, este paso es nuevo. Modifica este principio que acabamos de descubrir la enseñanza del Nuevo Testamento. O sea, es para mirar qué cambia. Entonces, nosotros tenemos que pasarlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Dios se sigue manteniendo, que Dios le importa, no le importa lo externo, como le dijo a David, ¿sí? Él salva a las personas que ponen su confianza en él. Fe, fe. Dios escoge a quien quiere para que tengamos una relación con él, pero basada en la fe. Los judíos es un sinónimo también de hacer rituales, de sacrificios, pero vemos una mujer que ni sacrificó nada y esta mujer, pues por la fe, solo creyó. Este principio teológico no ha cambiado. O sea que este principio teológico sigue siendo válido para el Nuevo Testamento. No estamos diciendo de más que la fe, por la fe, el justo vivirá, por la fe. Paso 5. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico en sus vidas? Bueno, aquí vemos un contraste de dos personas. Una persona tal vez de una mejor posición económica, Acán, el hombre judío. La otra era una mujer pecadora, vivía una vida alejada de Dios, vivía. ¿Qué aplicación nos puede decir hoy en día? No importa el pasado que uno tenga. Puede ser el peor criminal, pero si se arrepiente de sus pecados y pone la fe, es lo que Dios le importa, salvar por la fe. Pero no importa si usted tiene un estilo de vida, tiene títulos, profesiones, lo que importa son sus acciones. ¿Está usted temiendo a Dios? Porque eso es lo que importa al final del camino. Esa aplicación, podemos sacar una aplicación así como esa, ¿no? Bueno, aquí terminamos este capítulo. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, sigamos entonces con el siguiente capítulo. ¿Dónde está? La ley, la ley. El Antiguo Testamento, la ley.
Bueno, hay mucha ley en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que hay tres tipos de leyes. Hay, más o menos así lo han podido separar. Hay leyes morales, leyes de conducta. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En el Antiguo Testamento. No robarás, no mentirás. Hay mucha ley así de conducta, ¿cierto? Pero también hay leyes de tipo civil, ¿cierto? Que si alguien roba un cordero, tiene que pagar 7 veces lo robado. Son leyes de esa época, leyes sociales, leyes administrativas, por ejemplo, la de pagar su ofrenda, ahí entraría el diezmo. Lo cierto es que son leyes de esa época que se tenían porque era una nación, los judíos eran una nación, entonces tenían que tener leyes, leyes de esa índole, leyes civiles, así como aquí en este país tenemos leyes. Aunque yo no sea de este país, tengo que respetar las leyes de este país. Y hay leyes ceremoniales. ¿Qué serían las leyes ceremoniales? Las celebraciones, las fiestas. Hablemos del pan, comer el pan sin levadura, de la fiesta de los tabernáculos. Todas esas leyes, la fiesta de las primicias, de llevar las primicias a la iglesia, bueno, al templo de esa época. Eran leyes ceremoniales de que si usted peca, lleve un cordero y si es pobre, pues lleve un animal conforme a sus capacidades. Leyes ceremoniales. Entonces, aquí la pregunta que nos deja a nosotros es, bueno, ¿cómo manejamos estas leyes a hoy, a nosotros? ¿Ignoramos unas, todas? Lo cierto es que las leyes morales son universales y son siempre válidas, siguen aplicándose para siempre. Pero claro, hay leyes todas raras. Miremos Levítico, por ejemplo, Levítico 19:19. No sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de 2 clases de material. Dígame, eso era una ley de esa época que nosotros no la entendemos, porque hoy en día aquí hay agricultores en muchas naciones que siembran 2 tipos de diferentes semillas en su terreno. Lo hacen para diversificar. Y hablemos de la ropa. No me diga que la ropa que compramos viene de diferente tipo de material. Pero en esa época nos hablaba de algo especial, porque seguramente en esa época, acuérdese que era Canaán, estaban todos los impíos, ellos tenían cosas consagradas a sus dioses, y seguramente esta ley fue hecha para evitar que los israelitas participaran de esas costumbres de ellos. Por eso es que aparece una ley de estas. De alguna manera, esta ley tenía algún propósito de mantener a las personas en santidad, aunque para nosotros, pues, no vemos nada de santidad detrás de esto, ¿no? Pero entonces, tenemos que aplicar siempre que la ley del Antiguo Testamento, pues, fue hecha para ese pueblo que estaba deambulando en el desierto y luego entró a la tierra de Canaán. La ley del Antiguo Testamento, hablo del Antiguo Testamento, está escrita desde Génesis 12 con Abraham hasta Segunda de Reyes 25, ya cuando se van ellos para Babilonia. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que mirar todo el contexto y acordémonos, a la hora de interpretar cualquier libro del Antiguo Testamento, incluida la ley, tenemos que aplicar las gafas del Nuevo Testamento. Siempre, siempre. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la ley del Antiguo Testamento, mirando todo el Antiguo Testamento, está metido el pacto mosaico. El pacto mosaico era algo especial para el pueblo de Israel. Mosaico porque fue Moisés quien subió al Sinaí y bajó unas tablas y creó un sistema de ley para hacer diferente al pueblo de Israel de las demás naciones. Mosaico de Moisés. Pero entendamos algo de ese pacto mosaico. Primero, era un pacto que solo vinculaba a Moisés, digo, al pueblo de Israel con la conquista, con que fuera, Dios lo había creado para crear como un estatuto para esta gente que no tenía ley, venía de Egipto, iba a migrar y a conquistar una tierra que ya tenía otras leyes, las de los cananeos. Pero este pacto era un pacto condicional. Por eso es que usted ve mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, todo lo que está escrito ahí,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Condiciones. Y en general, hermanos, de todos modos, la vida con Dios es de condiciones. Tenemos que andar también obedeciendo. Pero este pacto mosaico tenía condiciones específicas, hablando. Por eso es que después dice, maldito el que muera en un madero. Y por eso fue que Jesús murió en un madero, para llevarse toda maldición. Por eso es que en el libro de Malaquías, que nos habla de los que no diezman, ¿qué dice? Malditos sois con maldición, porque es de condiciones, pacto mosaico, mosaico. Por eso es que estas bendiciones del pacto mosaico eran así condicionales. Y cuando ellos no obedecían, ¿qué pasaba? Perdían las bendiciones. Por eso el pueblo fue desterrado a Babilonia. Perdieron porque no obedecieron. ¿Qué más podemos decir de este pacto mosaico? El pacto. Ya no está vigente. Ya no. Mira lo que nos dice Hebreos 8:13, hablando de Jesús. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero. O sea que el nuevo pacto, el de Jesús, sustituye, reemplaza el viejo. Eso está en Hebreos 8-9. Entonces ya no es nuevo. Es que el nuevo pacto, hay un nuevo corazón que Dios lo crea, hay un nuevo ser, porque Dios hace el trabajo. Y escribiré las leyes en tu corazón y ahora sí las obedecerás. Por allá dice en Ezequiel, el nuevo pacto. Cuarto, como parte del pacto mosaico, la ley del Antiguo Testamento ya no es aplicable a nosotros. Bueno, ¿por qué? Mire lo que nos dice Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. La gente del pacto mosaico tenía que hacer obras. El diezmo, tenía que entregar sus ofrendas, tenía que obedecer todas las leyes que Dios estipulaba para demostrar que era agradable ante los ojos de Dios. Pero cuando vemos en Jesucristo, ¿qué nos dice? Ya no es por obras, no es justificado. De todos modos, hay una gran verdad, hermanos. El libro de Habacuc nos dice que el justo por la fe vivirá. Cuando usted lee allá en Romanos a hablar de Abraham, ¿qué nos dice? El padre de la fe, el padre de la fe. La fe siempre ha sido el método de salvación de cualquier persona, la manera de hacernos justos. No era por obedecer la ley solamente un ayo. Por allá vemos en otra palabra que dice Pablo que era solamente para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores. Sí, solamente es la fe a la larga. Y eso es lo que nos dice, somos justificados es por Jesús, ya no por la sangre de animales. Porque la sangre de animales no tenía un poder continuo, tenían que estar todos los días estando llevando animalitos, matando y matando y matando. Entonces, hay Jesús sí enseñó que él no venía a abolir la ley, ¿cierto? En Mateo 5:17, me pegó esta hoja, nos dice Jesús, oye, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, la ley y los profetas, dice acá, no dice el pacto mosaico. La ley y los profetas sería todo este libro, todo. O sea, todo el Antiguo Testamento. Entonces es muy diferente a la ley mosaica, a lo que recibió Moisés. Sacrificios para recibir el perdón, maten un animal. Es diferente. Jesús, y tengamos en cuenta que Jesús se volvió el intérprete de la ley. Ahora tenemos que interpretar la ley del Antiguo Testamento a través del filtro del Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted ve ahí, dice Jesús, ahí en Mateo 5, por ejemplo, 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decía la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Si se dan cuenta que él viene a interpretar y hasta la estira más exigente realmente, va al corazón, ¿no? Porque al fin y al cabo, hermanos, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. En 2 Timoteo nos dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para destruir injusticia. Entonces, de todos modos, no podemos desechar el Antiguo Testamento, pero tenemos que interpretarlo teniendo en cuenta estos límites, con las gafitas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Bueno, o sea que para interpretarlo, cualquier pasaje del Antiguo Testamento, pues tenemos que aplicar de nuevo el recorrido interpretativo, ¿cierto? Eh,
Y bueno, hay un ejemplo bueno, Levítico 5:2, miremoslo. Levítico 5:2, está en el libro. Pero echemos una mirada a Levítico 5:2. Nos dice ahí, el pasaje dice, si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. Son pasajes que son como, bueno, yo ya no soy santo por tocar un animal muerto o una persona muerta. Dígame, hoy en día se le muere a un familiar y usted ve cuando él muere, por ejemplo, o se le muere una mascota. Ahí, según esto, usted ya quedaría impuro ante los ojos de la ley, en la ley. Dígame si sería algo muy complejo para nosotros poder entender, ¿cierto? Dice ahí en Levítico 5, verso 1, ¿cuál sería el primer paso? Entender el texto en su contexto original. Entender el texto en su contexto original. El primer versículo nos dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, bueno, dice, asimismo la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, fue lo que leímos ahorita, o si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, será culpable. Aquí no está hablando del pecado. En este pasaje no está hablando del pecado. Entonces, este es el contexto de este pasaje. Entonces, si le aplicamos a esto el recorrido interpretativo a este pasaje, ¿qué podemos sacar? El primer paso es, ¿qué significó el pasaje para los receptores bíblicos? Los primeros, que para poder ser puros, ¿cierto? Porque todos somos inmundos, según ellos. O sea, para poder ser puros debemos confesar el pecado y llevar al sacerdote una cordera o una cabra. Eso aparece acá. Si usted mira ahí, verso 6 de Levítico 5, verso 6, o sea, unos versículos después. Por eso tenemos que mirar el contexto. Dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, o sea, el de tocar a alguien muerto, un animal, una persona, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Entonces, esto era lo que, el paso 1 que nos dice, esto era lo que significaba para ellos. Ustedes pecan por tocar a algo muerto o pecan, ¿cierto? Quedan contaminados. ¿Qué tienen que hacer? Llevar un animalito. Ese animalito va a morir por usted. Y podrán nuevamente acercarse a Dios y adorarle. Bueno, a través de un sacerdote, ¿no? Eso es lo que nos dice el paso 1. ¿Qué sería el paso 2? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos de esa época, de Levítico, y nosotros? Bueno, ya no estamos bajo el antiguo pacto, acordémonos. Nuestro pecado ahora está cubierto ¿por quién? Por la muerte de Cristo. También tenemos a entrada libremente al trono de la gracia, ¿cierto? Acercados confiadamente al trono de la gracia para hallar pronto socorro, porque se rompió el velo, gracias a Cristo. Por eso ya no necesitamos sacerdotes humanos que actúen como mediadores. Entonces, es diferente. Usted y yo ya tenemos un sumo sacerdote que murió por todos. Ya no es un humano. Paso 3. ¿Cuál es el principio teológico que está en estos versículos? Bueno, podemos ver aquí que esto se expresa en el Antiguo como en el Nuevo, que todo debe ser purificado con sangre. En el libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿cierto? El libro de Hebreos es un libro bueno para poder entender mucho mejor esta ley del Antiguo Testamento, porque hace un contraste, el libro de Hebreos, y ahí nos recuerda que todo se purifica con sacrificio de sangre. Ese es el principio teológico. ¿Y sigue siendo válido? Claro, Jesús murió hasta la última gota de sangre. Es más, ¿la Santa Cena qué es? Si participáis de mi muerte, del pan, del cuerpo y de la sangre, porque ese es el vino, ese es el recordatorio que Cristo entregó su sangre. O sea que este principio teológico sigue siendo aplicado para nosotros, ¿sí? La sangre cubre los pecados. Bueno, hay que hacer sacrificio de sangre, mejor dicho. Paso 4.
¿Modifica esto alguna enseñanza del Nuevo Testamento? No. Hay una cosa cierta. Los que estamos en el nuevo pacto no somos pecadores o inmundos o alejados de Dios por tocar un animal muerto. No. Solamente cuando pecamos. Cuando pecamos. Llámese con acciones, con pensamientos, con no hacer lo correcto, ¿cierto? Eso es. Pero entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? La palabra nos dice, hijitos míos, yo no quiero que ninguno peque, primero de Juan, pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo es justo. Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios y recibiremos perdón. Ahí vemos que ese sería el paso 4, ¿no? La aplicación, poner los lentes del Nuevo Testamento. Y el paso 5, ¿cómo deberían los cristianos de hoy en día aplicar este principio universal? Pues si ya sabemos que Dios está viviendo en nosotros, pues ya sabemos que todo lo que hagamos con este cuerpo debe ser cuidadoso. Dios es santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos en nuestras acciones, en lo que hagamos. O sea, todos estamos sujetos o susceptibles de pecar, pero tenemos que cuidarnos. Podría ser qué vemos en internet, qué vemos en el celular, qué ven estos ojos, qué oyen. La idea es que Dios es santo y nosotros también debemos ser santos. Amén. ¿Alguna pregunta? Es que he visto en 3 capítulos, nos falta uno. El hermano Jesús, la hermana Marta. ¿Ok? No, pastor, gracias, todo está bien. Hermano Jesús. Bueno, seguimos Todo está con... bien, hermano. Ok, listo. Seguimos con el capítulo 20, ya el último. La idea es que esto, para que lean igual el libro, está bueno. Ahora entramos a un género, la poesía, el género poético en la Biblia del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay poesía muy poca, pero en el Antiguo Testamento, montonón. Dígame si los salmos, usted no tiene su salmo favorito. A mí me gusta ese salmo que tengo en la pantalla. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Una manera muy poética de poder decir, dependemos de Dios. Necesitamos de Dios. Él es mi Señor. Yo soy un siervo. Estoy esperando que Él me atienda. Una manera poética de decir una verdad, ¿cierto? Lo cierto es que el Antiguo Testamento tiene mucho género poético. Hay unos libros donde hay más, los Salmos, el libro de Job, los Proverbios, Cantar de los Cantares, no me diga que, y Lamentaciones. Pero, sin embargo, todos los libros del Antiguo Testamento contienen pasajes poéticos. Si no, miremos el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2, cuando Dios le regala el hijo a Samuelito. Miremos el cántico de Miriam, cuando cruzaron, echó a la mar los carros de Faraón. Por todos lados está el género poético, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué tiene de diferente el género poético? Miremos una comparación. Las cartas de Pablo, las cartas de Pablo apelan a la razón, ¿cierto? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, habla de lógica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los poemas del Antiguo Testamento? Apelan a las emociones. El salmo que acabé de leer, emociones. Quiere decir que las emociones no es malo usar las emociones. El problema es que las emociones son traicioneras y engañosas, sí, pero este género poético me está hablando de un hombre que en agradecimiento escribió para Dios. También hay quejas, no podemos negarnos de que hay quejas, hay poemas de queja, pero apela a las emociones, ¿no? A las emociones, a los sentimientos. Pablo apelaba a los argumentos de la razón. En los poemas se apelan mucho a esas imágenes, a esas invenciones. Vamos a ver, ¿no? Sí, a esas representaciones. No se usa tanto las palabras como si fuera un abogado, como si era Pablo, pero más, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Imágenes, ¿cierto?
las fabrica, ¿no? En las cartas de Pablo hay que usar mucho, analizar la gramática. Esto lo vimos en los primeros capítulos, ¿no? Mirar las palabras que se repiten en todo ese género, ¿no? Gramatical, ¿no? Pero aquí en la poesía, pues hay mucha figura literaria, eso, metáforas, hay mucha, porque ese es un lenguaje así, es diferente, es la manera diferente en la que Jesús se expresó. Qué tiene de interés? No, ¿qué caracteriza esta poesía del Antiguo Testamento? Son en pocas palabras, pero cargadas de emoción, de intensidad, ¿no? Sea alegría o sea tristeza, en pocas palabras. Eh, bueno, ¿qué más? La estructura. Si usted se pone a mirar, bueno, vamos a ver mucha clasificación de qué caracteriza la poesía del Antiguo Testamento. Esto no es para uno aprendérselo, sino para estar atento a los detalles. Hay algo que se llama paralelismo, que la misma idea se repite. Miremos el Salmo 3. En los dos primeros versículos dice así: oh Señor, muchos se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen a mi alma, muchos, multiplicado. Este es un detalle que uno capta cuando lee este salmo, ¿no? Ah, se repite la idea, se repite, ¿cierto? Así es que en la poesía aparecen la manera en la que se expresa la persona que escribió, ¿no? El hombre inspirado. O pueden aparecer sinónimos, palabras similares. Por ejemplo, en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, dice, hablando del que no obedece al Hijo, por eso es mesiánico, dice, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Está repitiendo la idea en el mismo versículo, un sinónimo. La poesía tiene cosas así. También puede tener paralelismo, que la misma idea se repite en varias ocasiones. Por ejemplo, el Salmo 121, que lo vimos en la iglesia. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. O sea, me está hablando de que Dios está pendiente de nosotros, Dios nos está cuidando. O sea, no quiere decir que yo no me vaya a resbalar si piso mal, ¿cierto? Sino que Dios está atento a guardarnos, a protegernos, ¿no? Esa es una idea. En la poesía también se ve algo es que ilustrativo, ¿no? La misma idea se repite, era la anterior, pero la misma idea pasa al siguiente, en la siguiente línea, o un ejemplo, o un símbolo. Mira el Salmo 140, verso 7. Oh Dios Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de batalla. Lo cierto es que es una manera de transmitir o darle más poder a la idea. Contrastes, así como hemos visto que en el Antiguo Testamento en las historias, aquí también hay contraste. En los proverbios se nota mucho contraste. Usted ha visto, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El contraste del odio, del amor. El contraste del necio, del sabio. En los proverbios hay muchas comparaciones. ¿Qué más vemos? Formalidad. Una línea sustenta a la otra. Mire, el Salmo 2, el mesiánico, dice, pero yo consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, hay una elegancia a la hora de hablar de la idea. También, ¿qué vemos en la poesía? Acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Bueno, acrósticos, pero en el idioma hebreo. Aquí puse, el idioma hebreo tiene 22 letras. Bueno, usted para leer en hebreo tiene que leer de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, la segunda Bet. Bueno, así es. Hay varios salmos, el Salmo 25, 34, el 119, que es el Salmo de amor a la palabra, ¿no? Acordémonos que es un acróstico. Un acróstico es que la primera letra forma el inicio de una frase. Este es un acróstico de Jesucristo. Con la J diríamos júbilo eterno en su amor. Con la E diríamos esperanza que nunca falla. Con la S, salvador de nuestras vidas. Con la U, unificador de corazones. Con la C, compañero en todas las batallas. Con la R, refugio en tiempos de tormenta. Con la I, inspiración para seguir adelante. Con la S, seguridad en su gracia. Con la T, tesoro precioso en nuestras vidas. Con la O, oportunidad para la redención. Entonces,
Los salmos que son acrósticos usan la primera letra, o sea, la primera palabra del verso es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, ustedes son de 22 versículos, si usted se da cuenta. Esa es la manera en que notaría, pero como nosotros hablamos español, pues no notamos que es un acróstico, pero es en hebreo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Qué existe también en la poesía del Antiguo Testamento? Muchas figuras, un lenguaje que nos pinta una imagen. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en Proverbios 11:22, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Es una figura literaria, o sea, para poder decir que la belleza, o sea, en la mujer no vale de nada si la mujer no tiene la cualidad, digamos, si es chismosa, se pierde, no sirve de nada. Más valioso que la hermosura es una mujer discreta. Eso es lo que nos está diciendo. Y usa esa figura para que uno lo entienda, ¿no? O mire Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados eran como la grana, o sea, algo rojo, púrpura, como la escarlata, como la nieve, serán emblanquecidos. No me diga que este pasaje no nos muestra tan fuerte es que uno entiende definitivamente el perdón de pecado nos hace blancos y el pecado es algo fucsia. O como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Él está poniendo de ejemplo a un animal que tiene sed y está diciendo que así, con sed, su alma busca de Dios. Ambos sabemos de que esto, hermanos, es una motivación para uno decir, "¿Y cómo está mi sed de Dios? ¿Está así? Hasta como un animal hambriento. Wow. Son maneras de expresar, ¿no? De expresar y de invitarnos, ¿no? Más figuras literarias, hay muchas. Por ejemplo, las metáforas. El Señor es mi pastor. Ah, la metáfora de yo soy la ovejita, el animalito, y el Señor es el pastor que cuida de ella, que la defiende. Otra metáfora, el Salmo 68:5, dice, Padre de los huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ah, esta metáfora está dándonos una claridad de cómo es Dios, ¿cierto? O otra metáfora, hablando de enemigos, Salmo 22:13, leones rapaces y rugientes, ávidos, abren su boca contra mí. Está hablando, está usando esa figura de la gente que es que es como animales, que así son los enemigos, así los percibía el David, ¿no? Hipérboles. Acuérdense que estas clasificaciones solamente para entender cómo es que los expertos eh, organizan la poesía, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es estar advertidos de que existen estas maneras de expresarse. Aunque no nos acordemos del nombre, hipérbole, metáfora, simil, no nos interesa eso, sino estar pendiente. Ah, esta es una manera de hablar poética. Por ejemplo, en el Salmo 42, cuando dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y noche. Dígame, ¿usted tiene que interpretarlo literalmente para decir que esa persona estaba tomando, bebiendo lágrimas? No, nos está queriendo decir que vivía muy cargado en todo ese tiempo de tribulación, que se la pasaba llorando, deprimido, triste, ¿sí? Es una exageración que usa para que le entendamos, ¿cierto? También hay personificación, o sea, volver las cosas como si fueran personas. Por ejemplo, Isaías 44 dice, prorrumpid montes en grito de júbilo. Le está diciendo los montes que canten y el bosque y todo árbol, que canten los árboles. Es una exageración, ¿cierto? Poética, para hablar, ¿no? O Proverbios 1:20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. O sea, la sabiduría, luego la sabiduría no es Dios. Claro, la sabiduría es Dios, pero es una manera en que Salomón cuando escribió esto dio a entender de que es público, ¿no? La palabra de Dios no está presa, no está presa, pero él visualizó como si fuera una persona, una mujer, la sabiduría, la que está llamándonos a él, ¿no? Y que siguen habiendo las figuras, efectos y causa, efectos y causa, que ya lo hemos visto.
pueden haber cosas que ocurren porque algo las generó. Proverbios 19:13, el hijo necio es ruina de su padre. El efecto es que el papá se arruina, la causa por la necedad del hijo, ¿no? La representación. Eh, la representación es una manera de poder usar objetos para mostrar una situación. Por ejemplo, el Salmo 27. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿Qué está diciendo ahí? Que algunos están esperanzados en el poderío militar, la espada, los caballos, los soldados, el arco, pero él está confiado en Dios. Está representando de una manera simbólica, poética, el armamento militar en que confían otros. Y esta es una manera en la cual cuando nosotros leamos este versículo, pues vamos a sacar esa conclusión. Ah, nos está invitando es a confiar en Dios más que en nosotros. Entonces, lo cierto es que igual para la poesía hay que aplicarle el recorrido interpretativo, ¿sí? En el libro aparece también ejemplos. La página 507, en la página 507 aparece, bueno, hablando del Salmo 116, y aparece un ejemplo ahí de que lo pueden mirar en la casa para cómo aplicarle el recorrido interpretativo, igualito que los demás, siempre con la óptica del Nuevo Testamento. Sabiendo nosotros de que el lenguaje poético es muy simbólico, que al fin y al cabo, cuando hagamos los pasos, vamos a darnos cuenta de que tenemos que sacar un resumen de las ideas, porque es diferente, ¿no? Hay muchas figuras, mucha simbología, pero lo cierto es que vamos a poder aplicarle los mismos pasos para poder sacar la aplicación final a los oídos del Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios nos guarda y nos protege, en ese caso del Salmo 116, ¿no? Tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento, yo les dije a ustedes una vez, hablando de la muerte, el Antiguo Testamento no tiene la claridad. La revelación de Dios fue progresiva. ¿Qué quiere decir? Que a medida que fue pasando el tiempo, Dios les fue revelando las verdades. Por eso es que la vida, los antiguos, como David, ellos pensaban que todo se conseguía en esta vida, que no había una vida después de esta vida. Pero ya con Daniel, ya existe esa revelación de que un día habrá resurrección de justos, un día. Entonces la muerte, a la hora que lean, por eso es que tenemos que, cuando interpretemos algo del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo a los ojos, con los lentes del Nuevo Testamento, porque ya conocemos más que ellos no conocían, ¿no? Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? Hermano Jesús, hermano Elías. Todo bien, hermano. Bueno, si se dan cuenta, ya va uno agarrando como eso recorrido interpretativo, los 4 pasos. El libro es muy bueno, pero para que tengamos en cuenta que cada vez que leamos la Biblia, tenemos que leerla con las gafas del Nuevo Testamento. Todo. Porque el Nuevo Testamento le da el verdadero sentido al Antiguo. ¿Sí? Definitivamente no podemos leer literal, sino tenemos que aplicarlo de esta manera. Entonces, permítame, detengo aquí la grabación. La grabación, ¿dónde la tengo? Yo recuerdo una vez que leí que una persona se había convertido, estaba en una cárcel y le regalaron una Biblia. Y ella comenzó a leer la Biblia desde Génesis. Esta es una historia de la vida real. Y llegó al punto de los sacrificios del pacto mosaico. Y ella decía, ¿y yo cómo hago aquí para conseguir un animalito y matarlo? Esa persona, ella contaba de eso, porque ella lo entendió literal. No tuvo alguien que le explicara de que ya no era necesario, que ya Cristo había muerto por nosotros. Y que si es necesario que alguien muera, es una gran verdad, pero que ya a los ojos del Nuevo Testamento ya no tenemos que repetir eso que hacían ellos, ¿no?